variantes actuales, yo creo que el que he terminado utilizando más es el de Tania, por las siguientes razones. Número uno, están más representaciones de orichas de los que tenemos en el mazo madre que dio origen a todo esto. Y como obviamente hay un universo religioso de la tercera raíz de la africanidad aquí en México, nos permite conectarnos de manera muy cómoda porque conocemos los arquetipos. Mira, en la grabación me está acompañando Ya y me está acompañando Changó, que son como los dioses los que estoy consagrada, ¿no? De manera más cercana. Entonces, el hecho de que estén estos dioses representados en la baraja funciona muy bien. Otra cosa que me funciona muy bien es la representación de los gitanos, porque nosotros también tenemos un acercamiento a estas creencias espiritistas y sobre todo a estas comisiones gitanas. Es algo que estamos muy, muy cercanos nosotros. Pero el tercer elemento que permite que trabaje un poquito más con el mazo de Tania y no el de Katia es el hecho de que conserva los insertos. Y aunque yo estoy consciente de que el trabajo más puro brasileño es este tarot gitano de Katia, esto lo hace un poquito amigable para nosotros que venimos de trabajar de manera más frecuente con la tradición clásica europea. Claro, esto siempre dejando, ¿no? Sí, esto siempre dejando bien en claro a mis alumnos y a la gente que esto ya es una adaptación más moderna de un producto que está cambiando porque es tan nuevo, es tan joven, que todavía está encontrando su identidad. Entonces, el primer mazo que compramos y adquirimos, mis amigos, mis alumnos y yo, fue el de Katia. De hecho, estoy esperando la reedición del libro, por ejemplo, claro, para tenerlo aquí en mis estudios. Pero lo que fue más fácil trabajar de manera inmediata, incluso para realizar consultas en el día a día, fue el mazo de Tania por las razones que te estoy comentando. Entonces, esta es una baraja que puedo utilizar en las lecturas de siempre, porque facilita. Ahora bien, yo te hablaba del trabajo de los brasileños, no solamente en cuanto a los mazos, claro, sino hasta la creación de estos mandalas o esquemas de lectura que te permiten que utilices el mazo que sea, tengas ya una rápida visión general de la vida de tu consultante, aunque no estés abriendo un tendido grande de cartas como una mesa real. Solamente utilizando estas como cosas que ellos mismos proponen a manera de mandalas, puedes tener una idea general de la vida de mi consultante. Y eso hace que la gente se vaya muy contenta de sus lecturas. Sí, es que yo creo que también en Brasil, como es el país en donde más se utiliza el Lenormand, bueno, con la adaptación, ¿no? Que es la baraja porteña, creo que nos dio tiempo de inventarnos todas las cosas posibles. Un montón de manteles, de toallas, ¿no? Porque es un universo muy, bueno, natural. Entonces, por eso también te preguntaba un poco por los estudios, por esa perspectiva más intelectualizada ¿no? Del análisis o del conocimiento de los oráculos, porque también se suele decir que o que no hace falta estudiar, o no. que ¿no? Yo lo escuché varias veces, no, yo no puedo leer las cartas porque no tengo el don, o porque no me lo dio mi abuela, o porque no lo tenía, en mi familia yo sí que tenía, mi bisabuela y mi tía, pero no es por eso que yo creo que, no, pero es algo que se suele escuchar. Entonces, me gusta también hacerte estas preguntas para que nos des tu perspectiva, ¿no? Y una perspectiva de estudio, ¿cómo es importante? Pero mira, eso no solo sucede en Brasil. Claro. Aquí en México tenemos también una larga tradición cartomante. Lo que particularmente leemos es baraja española. Sí. Todos en algún momento de la vida hemos ido a que nos echen las cartas y regularmente era la baraja española. Cuando llego a Cuba también por primera vez, hay también una intensidad, un acercamiento importante hacia la cartomancia y al igual que en México era la baraja española. ¿Y qué es lo que vi en Cuba que se repetía en México también? Un acercamiento totalmente intuitivo.
Ujú. Entonces, yo llegué a estar sentada junto a cartomantes, que eran cartomantes y espiritistas al mismo tiempo, Ujú. y que cuando empezaban a hacerte una lectura, nada de lo que decían coincidía con lo que estaba en las cartas. Yo Claro. estaba sentada observando. Sí, sí. Sin embargo, aunque lo que decían no era lo que expresaban las cartas, los mensajes eran reales, Claro, sí, sí, sí. porque conectaban con un sustrato puramente intuitivo y no estaban técnicamente leyendo las cartas. Las cartas eran un medio para conectar con seres guía, con espíritus, con cosas que eran las que les daban la certeza en el mensaje. Fíjate. Ujú. Sin embargo, aunque es una vía posible de acercamiento, que puede ser efectiva, Claro. cuando tú eres capaz de conjugar las dos cosas, la intelectualización de lo que está ahí, sumado a la intuición, yo creo que puedes llegar más profundo, puedes ahondar muchísimo más en una lectura, porque estudios e intuición no están peleados. A ver, hay personas que lo llevan muy natural porque viene de linaje, porque lo aprendieron de la abuela o porque se han desarrollado en centros espíritas o de cualquier otro tipo que favorezca tu intuición. Pero hay personas que tienen un acercamiento a esto desde una vía intelectual y no puedes decir que esté mal, Claro. porque también a través del estudio ellos llegan a conclusiones interesantes durante una lectura. Por eso es que te decía, creo que irnos a ninguno de los dos extremos es lo deseable. El caso ideal sería tener una intuición desarrollada con un estudio muy pulido para tener lecturas explosivas, ¿no? Claro, sería la bomba. Sí, No, pero de verdad creo que, y también corresponde un poco más, como hablamos al principio, a nuestros tiempos, ¿no? No es invalidar ni una ni otra, pero bueno, hay que... exacto. ¿sí? Porque perdón Renatita, No, no, tengo amigos que, por ejemplo, debido a esta tradición espírita, desarrollaron la cartomancia muy intuitivamente, claro, pero a veces, aunque eran muy certeros en las lecturas, cuando comencé a darles una estructura más intelectual, se me angustiaban un poco, se me frustraban un poco y tuvieron que aprender como a frenar un poco esto y les dio más control y más conciencia en las lecturas, porque de repente decían, ay, creo que estaba proyectándome demasiado en esta idea y no era lo expresado ahí. claro, porque Entonces, te dan aunque les, unos límites. exacto, entonces les costó un poquito de trabajo reestructurar esto, pero hoy por hoy tienen lecturas mucho más buenas, porque dicen, claro, aprendí a frenar un poco la intuición en esta cosa que no era tan certera, que ya era más una proyección mía o una idea preconcebida, gracias a la intelectualización. Pero no leo como si solamente repitiera significado A más B. Ahora lleva también esta otra cosa que a mí me da un nivel diferente, una capa de sentido diferente y tiene lecturas asombrosas. Claro, porque ahí también empiezan a fijarse en los signos, en los símbolos, en la parte, y eso les da muy Exacto. bien. Perdón, entonces es, a ver, estas dos cartas en su combinación hacen sentido o no con la sensación que tengo, con la intuición que tengo. Y a lo mejor es sí, pero te da incluso más precisión a la hora de hacer la interpretación, porque dices, claro, coincide lo que siento con lo que estoy viendo, le voy a dar todavía más, como que voy a hilar más fino y voy a llegar a una conclusión más específica. Y si lo hubiera hecho desde la intuición, podría tener solo la sensación, pero no la precisión a la hora de enunciarlo. Claro, y eso también, bueno, se refleja en el lenguaje, por lo que estás diciendo, ¿no? En la manera de Exacto. transmitir. Porque tú puedes decirle a la persona, por ejemplo, oye, mi sensación, mi intuición me dice que viene un cambio bueno para ti en tu trabajo, pero a lo mejor en la combinación de cartas que te salen, pues dices, ah, mira, claro, me salieron los peces. Claro, es un cambio muy bueno, pero que se va a reflejar específicamente en un aumento salarial, por ejemplo. Claro, Entonces, te da se más manifiesta en el lenguaje, se manifiesta en el lenguaje y se manifiesta en la interpretación. claro, y también a la persona, bueno, al consultante le parece más fácil también entender, ¿no? Al final. Exacto. Claro, son
Muy interesante. Quería preguntarte una cosita. Bueno, tú tienes tu propio oráculo. Sí, sí, sí. Y esta es otra de las cosas que nos acerca mucho a brasileños y mexicanos. Porque este oráculo, te voy a contar, eso tampoco lo he hablado nunca públicamente, ¿eh? ¡Ah! Este oráculo, aunque lo desarrolle una chica norteamericana y propone el primer set completo de charm casting, que son estas piececitas de metal, por primera vez en la vida, esto en realidad conecta con un sustrato espiritual mío, porque al igual que muchos de tus paisanos que trabajan con comisiones gitanas y adoran gitanas y gitanos, yo también tengo una gitana que cuando estuvo en este plano terrenal se dedicaba a adivinar. Entonces, aunque yo estudié mucho las cartas, toda esta cosa muy intelectual, lo que vino a mover en mí el acercarme al mundo de los oráculos fue esa gitana. Pero en algún momento que trabajé espiritualmente con ella, no solo utilizaba cartas. Esa gitana a veces agarraba solo 3 monedas y empezaba a adivinar con esas 3 cartas. Entonces ya te decía, ay, mira, hazte un baño con esta hierba porque mis monedas que lancé dicen tal cosa. Pero después me di cuenta que no solo utilizaba monedas, sino que a veces tiraba dados y tiraba otras cositas. Y yo empecé a investigar con eso. Cuando encuentro el oráculo de esta norteamericana, conecté muy fácil con ese oráculo y lo empecé como a trabajar, sí, muy intelectualmente, pero por una motivación espiritual, Claro, bueno, ¿ok? está bien. Con el tiempo, yo iba trabajando el oráculo de esta norteamericana, pero me di cuenta que me faltaban cosas. Y esa cajita de piececitas de la norteamericana terminó creciendo hasta convertirse en esto. Además de que somos latinas, Renata, me faltaba color. Necesitaba color y un poco de caos. Si no hay caos, no es latino, Claro. ¿sabes? Y entonces, del set de 50 piezas de la americana, terminé formando un set de 88 piezas, pero en la actualidad el que uso es este y tiene más de 100, ¿no? Porque me di cuenta que en las consultas del día a día, el banco de preguntas de la norteamericana no tenía el pulido adecuado para responder a lo que me preguntaba la gente todos los días. Entonces, honré el trabajo de ella, lo agradecí, lo jubilé en mi vitrina de colección y me di a la tarea de formar uno desde cero. Pero no solo, Renata Cariño, utilizando estas piezas de metal como las que tenía la norteamericana. Yo empecé a introducir otro tipo de cosas que pertenecen a nuestros universos. Caracolas. En Brasil utilizan caracolas o bucios, igual que en Cuba, para adivinar. Entonces era lógico que iba a introducir un caracol. Claro. Empecé a introducir piedritas y cuarzos porque era parte de lo que utilizaba esta gitana para adivinar junto con sus monedas. Pero también otra forma de adivinación de Afroamérica que se conserva aquí es la lectura de huesos. Y ellos incorporan, además de huesitos animales, por acá tengo un diente, ¿no? También incorporan objetos de la vida cotidiana como fichas de metal. Ah, qué ¿Ok? bueno. Y entonces introducimos también que dados de colores, como lo hacen los gitanos y como se hace desde la tradición clásica francesa. Entonces, date cuenta, aunque esto fue muy intuitivo, la creación fue creativa e intuitiva al mismo tiempo. Cuando vas investigando dices, claro, esto no solo lo hicieron los gitanos, aquí tenemos tablas de la fortuna de 1860 que se están utilizando en el seno de la cartomancia clásica, que va con un pie en Lenormand y en un pie con la baraja francesa. Entonces, todo este universo de cosas se fue conjugando en la cajita. En Cuba, no sé si en Brasil, pero al menos en Cuba se conservaban entre las espiritistas viejas la adivinación con dados y la adivinación de dominó. Entonces utilizaban a través de estos números las mismas secuencias de interpretación que en los bucios, Ah, sin eso no lo utilizar sé. bucios. Wow, eso no lo sé. En Entonces, Brasil nunca lo he visto, pero a lo mejor sí que hay. Qué en interesante. Cuba lo hay. En Cuba y hacia la parte de Estados Unidos, de Nueva Orleans, de Luisiana,
quedó un poquito de estos rastros en la parte de Afroamérica, en la parte de la tercera raíz. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta de que esto tiene piedras, que esto tiene objetos de mi vida cotidiana, que lleva, mira, un dedal de coser, que lleva todo esto, Claro. te das cuenta que la dimensión espiritual es muy diferente a la del trabajo de esta norteamericana, que no le vamos a quitar valor, tiene muchísimo valor, lo que sus búsquedas son diferentes y la naturaleza y el carácter del oráculo es muy diferente también. Entonces, esto terminó conjugando en una cajita elementos gitanos, por un lado, pero por el otro lado, de lo que se ha conservado de la tercera raíz, aquí en Afroamérica, con la lectura de huesos, con la lectura de dominó, con la lectura de dados, sumado también a cosas que están en la cartomancia clásica. Por lo tanto, vamos a obtener objetos como la cruz, por ejemplo, que también aparece en Lenormand, ¿no? O tenemos objetos como una cama que aparece en la Vera Sibila italiana, o mira, como el pavo real, que también está en la Vera Sibila italiana, en algunas otras primas hermanas de Lenormand. Entonces es como llevar un universo oracular muy grande, muy antiguo, muy polifacético a una cajita. Has amplificado los símbolos, ¿no? Entonces. Exacto. Perdón, porque incluso gente que hace lectura de café, conecta, de los pozos de café, conecta muy rápido con este oráculo, porque son estos mismos símbolos simples en apariencia, que conectan muy fácil por el imaginario colectivo, pero que adquieren potencia ya en relación de cómo se van uniendo unos con otros. ¿Y puedes contarnos cómo se llama tu oráculo? Porque creo que no se llama El juego de los susurros. Y justo estamos hablando de esta intuición. La intuición está representada por ese corazoncito con ese ojito. De veo también a través de los ojos del corazón, para adivinar, para intuir, para conectar. Bonito. Y déjame decirte, otra cosa que yo veía en estas cosas brasileñas que me enloquecían, era que muchos de estos símbolos, por diferentes razones, las iban incorporando en los tapetes. Ah, claro. Entonces yo decía, claro, este mismo puñito yo lo tengo en mi set de charms. Claro, también tengo una estrella. Claro. Es igualito a mis charms. Claro, también tengo una espada en los charms. Entonces yo decía, ¡qué loco! Mira, una herradura también hay, ¿no? Entonces yo decía, ellos lo colocan como símbolos para potenciar ciertas cosas en estos mandalas de lectura, y yo los tengo dentro del oráculo porque es parte de su funcionamiento, es parte de su alma. Entonces yo decía, ¿qué pasa con Brasil y con México que terminan llevándonos así? Son los gitanos, porque si son símbolos gitanos que están por toda parte. Estos gitanos nos conectan en cualquier parte del mundo, ¿no? Vale, y cuéntame una cosa, bueno, yo tengo mi cajita, ¿no? También del juego de los susurros, y me pareció muy interesante, bueno, tus clases y cómo lo abordas, cómo lo organizas, y esta perspectiva de una idea complementaria o darle más detalles a un juego específico, a una pregunta específica. ¿Puedes contarnos un poquito de manera simplificada cómo lo utilizamos al final? Mira, hay veces que lo puedes hacer como una lectura completa. Ah, wow. ¿Ok? Aquí tenemos un tapetito que diseñamos para trabajar con los charms. Si te fijas, parece mucho a la mesa real. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Lanzaríamos sobre el tapete para interpretar la posición con el objeto para dar una introducción a mi consultante. Mira, espera, vamos a poner aquí el tapetito, vamos a poner, te voy a enseñar cómo funciona para que los que nos ven lo puedan entender mejor. Genial. Deja, pongo aquí el tapetito y voy a mover tantito la pantalla, a ver si nos pueden ver. Vale. Entonces, mira, vamos a ver aquí, ahí está el tapetito, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer una lectura completa donde vas colocando un objeto por casilla. Sería como tener una mesa real.
porque igual sacas diagonales, vas buscando como los elementos y haces una lectura completa. Pero recordando estas otras tradiciones ancestrales, como el bone reading o la misma lectura de maíz, donde se adivina a partir de la caída de objetos, tú concentras en la pregunta al tomar los objetos y lanzas. Entonces, vas a interpretar, por ejemplo, este dragón con la casilla en la que cayó, que es la de la autoridad, ¿no? Pero también vas a interpretar las figuras que caen juntitas como si fueran parte de un discurso. Entonces, esta secuencia tú la lees por lo que significa cada piececita, por la casilla en la que cayó, pero también por el agrupamiento que forma. ¿Ves? Esto le va dando varias capas de sentido al mismo tiempo. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo diferente. Tú hiciste una lectura de cartas, ¿ok? Sí. Aquí no estamos preguntando nada en específico, es plenamente experimental. Vale. Entonces, suponte que tú abriste un 3x3 para contestar X cosa, ¿ok? Ok. Y aquí, pues le está saliendo un nombre, ¿no? A mi consultante. Mira este gitano tan lindo, aquí tenemos un nombre. Entonces tú dices, ay, yo quisiera saber más detalles sobre este hombre que está saliendo en mi lectura. Te concentras en la pregunta sin mirar las piezas, solo tomas las que queden en tu mano y las colocas arriba. Entonces, estos objetos en complementariedad nos van a hablar más sobre este hombre. O sea, no tendrías que utilizar más cartas, solo matizarías este aspecto que te interesa dentro de la misma lectura, solo sobre esta carta, para ahondar en información. Eso te da muchas capas de sentido, ¿no? Te ayuda a tener más detalles, Exacto, pero a veces sucede que algunos charms se caen sin querer en el tapete. Entonces te cae esta fresa aquí y la lees también en el tapete, aunque no sea intencional, de todos modos se lee. Entonces aquí tenemos que la fresa cayó en la casilla del origen, ¿no? En la casilla del origen. Y la fresa lo que representa es la reencarnación, por ejemplo. ¡Wow! Como esta cuestión del eterno retorno y cae en el origen. Entonces, supuestamente estamos poniendo ejemplos sin preguntar nada, pero no por eso dejan de hablarnos cosas, ¿no? Claro, aquí nos dicen... Cuando te sale una carta volando, que estás trabajando y... Exacto. Aquí dicen, Renata y Yoko, ustedes tienen muchas cosas que ver con el origen, con esta cosa gitana, con esta cosa cartomante, y la fresa nos lo reitera, ¿no? Pero bueno, otra forma posible de interpretar es que de la tradición esta de lanzar objetos, como lo hacemos con los bucios, como lo hacemos con la lectura de huesos, tú te concentras en una pregunta del consultante, tomas los objetos y sin cartas y sin nada los dejas caer, ¿ok? Entonces, los vas mirando aquí y haces estas lecturas como más libres, ¿sabes? Más a partir del agrupamiento. Esto se parece más a las formas antiguas de adivinación, más allá de la cartomancia. Entonces, este oráculo en realidad, aunque proviene de esta tradición gitana, proviene de esta cosa espiritual por un ser que me acompaña, ¿no? Se va nutriendo también y se va hermanando de otros oráculos que fueron surgiendo en el camino porque los iba estudiando en la universidad. Claro. Pero también los iba experimentando desde conocer cartomantes viejas con estilos, con personalidades de lectura diferentes, con metodologías diferentes. Entonces, esto que se ve tan humilde como una cajita llena de cachivaches, en realidad es un resumen de todo ese universo oracular, de la bola de cristal, de los pozos de café, de Lenormand, de las síbilas, primas hermanas, y de toda esta tradición afroamericana. Es muy poético, me parece impresionantemente poético. Cariño, tú probaste ya el mezcal mexicano. Cualquiera es poético con 2 tragos de mezcal. Mira, estoy de acuerdo, pero de verdad
creo que tiene mucha potencia. En el sentido, claro, porque, a ver, yo creo que también, bueno, pero yo creo que esto representa también un poco tu capacidad de unir extremos o de ser un puente entre universos. Y es Claro. una manera de resumirlo que no tiene nada de sencilla, la verdad, es completamente profundo y es muy bonito. Enhorabuena. Pero, ay, gracias, Renata. Pero al final responde a este universo en el que crecimos, porque América Latina se caracteriza por un importante mestizaje. Y en el mestizaje no solamente va nuestro color de cabello o el tono de nuestra piel, va la comida, van las creencias, van los asuntos de la fe, va implícita la cosmovisión en el mundo. Y México y Brasil, igual que Cuba, tienen como esta potente reinvención a partir de la mezcla de muchas cosas, de lo indígena, de lo africano, de lo europeo, y esto es resultado de esta forma de apropiarnos del mundo. Claro. Es lógico al mundo en el que vivimos y del que provenimos. Claro, no, sí, sí, pero yo también creo que además de esta perspectiva de ver el mundo, yo creo que tú también te comunicas muy bien con la otra parte del charco. Por supuesto. Claro, es interesante, ¿no? Es muy potente. Y me gustaría, bueno, yo creo que la gente en Brasil no conoce mucho este tipo de, bueno, además de los bucios y de otras cosas que son ancestrales, pero así organizado, bueno, de la manera como lo organizaste tú, y me gusta, si alguien se interesa y quiere estudiarlo, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo debe hacer? Bueno, tendríamos que ver de qué manera gestionamos esto por el asunto del idioma, Claro. porque para estudiarlo todavía no tengo un material escrito completo. Ujú. Probablemente lo tenga ya para inicios del año que entra, con todas las instrucciones a seguir para que, aunque yo no lo enseñe, para que de esta manera, una vez que esté listo, se pueda traducir. Porque esto me lo han pedido en Estados Unidos, porque no hay materiales para hacer charm casting, para este tipo de oráculos. Y Claro. me lo han pedido, aunque esté en español, porque no hay nada escrito al respecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es terminar puliendo ese libro para que sea una guía de principio a fin, para posteriormente poderlo traducir, aunque quede, vamos, en Amazon para descargarse. Claro, bien, pero tú también das clases, ¿no? Y yo creo que la gente Sí. puede intentar o podemos pensar en alguna manera porque seguro que a la gente le va a interesar, ¿no? Y me gustaría solo que comentaras una cosa porque estaba en una de tus clases, has hablado del tema de la poca representación que hay de algunos públicos específicos en los oráculos, en los tarot, y eso me llamó mucho la atención. Si puedes contarnos un poquito sobre este tema. Claro, mira, al final dentro de la periferia, de los rechazados y de los marginados, vas a encontrar las expresiones artísticas más creativas y vas a encontrar la comida más sabrosa, porque es una comida creativa. Tienes desperdicios, tienes cosas que otras personas no quieren y tienes que crear un platillo sabroso y delicioso. La feijoada, por ejemplo, es algo de eso, ¿ok? Y dentro de los grupos que tradicionalmente se marginan, vas a encontrar también formas creativas de supervivencia y acercamientos a la espiritualidad y formas de concebir el mundo que son súper valiosas. Entonces, por una razón o por otra, sea por tragona, porque me gusta comer, o sea, porque estoy como buscando cosas distintas, termino siempre en la periferia y rodeada de gente periférica Ujú. y sintiéndome cómoda en esos mundos. Eso me llevó a estar muy cerca de la comunidad gay. Espiritualmente hablando, cuando me consagro en estos cultos de origen africano, muchos de los sacerdotes que estuvieron presentes pertenecían a la comunidad gay. Claro. Uno de mis padrinos es gay, es gay, tiene hecho chun y es gay. Y muchos de los testigos de mi consagración fueron lo mismo chicos gays
que chicas también gay, que están en matrimonios y que tienen como toda esta formalidad en su vida personal. Entonces, la orientación sexual no tendría por qué quitarte seriedad ni como matrimonio ni como sacerdote. Claro. Entonces, por una razón o por otra, mi acercamiento a la comunidad fue muy natural. Ahora, hoy en día, como profesora, muchos chicos de la comunidad gay se acercan a aprender conmigo los diferentes oráculos. Y entonces era natural que este cuestionamiento de lo que representas y lo que no representas en un oráculo iba a salir a flote. Entonces, mi oráculo tiene cabida a los periféricos, a los que no estamos en otro lugar. Mira, está la bruja. Entonces, claro que me va a representar como bruja y claro que voy a poner también ahí a mi amiguito gay o a mi alumnito gay. Entonces, este símbolo que ves aquí no solo es la representación de la comunidad gay dentro de mi oráculo como parte de la sociedad que necesita ser enunciada y necesita ser visibilizada. Esto también ya más en abstracto es la tolerancia hacia los que son diferentes a nosotros y la necesidad de integrar en una lectura. Entonces, cuando este símbolo aparece en una lectura, no siempre se va a referir a la comunidad gay, se va a referir a la necesidad de incorporar a los que son diferentes. En una lectura me pasó que una señora preguntaba sobre su hijo y como consejo aparecía esto. Obviamente el hijo no era gay, era un muchachito que tenía una especie de síndrome de Down y que eso no lo detenía. Él quería viajar, él estaba preparándose para irse como mochilero a Europa y la mamá moría de miedo que su hijo se fuera solo porque tenía una capacidad diferente. Y apareció esto y yo le decía, confía, sé que te asustas porque es tu hijo, pero confía, no puedes limitarlo a vivir solo porque sea diferente. Entonces, esto representa la comunidad gay, pero al mismo tiempo representa la capacidad de incorporar, de tolerar y de aceptar. Por ejemplo, otra cosa que era súper importante para mí era la identidad de género. No porque se haya puesto de moda, Renata, y ahora todo el mundo hable de eso, sino porque en la realidad de la vida, la forma en que nos mostramos a la sociedad forma parte de una construcción que realizamos a partir de nuestra mente y de nuestra autoaceptación, y no es nada sencilla. Déjame que estoy buscando otra piececita que me ayuda a representar. Aquí está. Entonces, vamos a tener piezas como la peineta o como el espejo que nos hablan, sí, de la coquetería, del arreglo personal, pero que van hacia la autoimagen. Y sobre todo, cómo me identifico, mi identidad de género está aquí. Y para eso no necesitas ser gay. A lo mejor eres una chica heterosexual, que el tipo de ropa, que el tipo de imagen es más tradicionalmente masculina. Eso estaría expresado aquí, es la forma en la que ella se muestra al mundo. Y hay mucho de creativo ahí. Claro. También tenemos chicos que son hombres, que son heterosexuales, pero que tienen un lado femenino hiperdesarrollado. Entonces, no tienen miedo en ponerse una mascada rosa en el cuello y salir a la vida, aunque sean súper varoniles. Entonces, toda esta construcción también al respecto de la imagen, de cómo concibo mi imagen corporal y cómo me expreso, está aquí. Qué interesante. Mira, yo sé que me dices todo lo contrario, pero yo lo veo como súper terapéutico. Bueno, claro que sí, porque en el fondo, si tú recuerdas cómo funcionan nuestros oráculos antiguos, Renata, no eran solamente para predecir si teníamos una buena o una mala cosecha. A través de estos oráculos antiguos nos hablaban nuestros dioses y nos decían, bueno, pon tal vela con tal cosita para que tengamos una buena cosecha. Pero también tú, en lo personal, tienes que moderar el lenguaje, tienes que comportarte para que no te metas en un problema. Nuestros oráculos antiguos y nuestros dioses antiguos no solamente nos dicen lo que puede pasar en el futuro, nos aconsejan como lo haría un terapeuta.
Entonces, aunque esto no tiene una vertiente terapéutica, sí tiene influencia de los oráculos antiguos. Por lo tanto, toca estos temas de carácter y comportamiento como lo hace cualquier chamán antiguo. Claro, pero a partir de una perspectiva que me parece profunda, que no es a la ligera, ¿sabes? Es algo que al fin y al cabo todo se complementa, ¿no? Predecir, dar consejos, terapeuta, en fin, todo es una perspectiva que se complementa. Qué interesante. ¿Y cuál será tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo oráculo? ¿No piensas tener tu propio mazo? Sí, es algo que va a tener que surgir más adelante, pero al menos creo que todavía me queda bastante trabajo con él por un tiempo. Al menos por un tiempo, porque fíjate, aunque esto nació de un sentimiento por un espíritu, por un guía que me acompaña, yo sé que más adelante y con el tiempo voy a tener que desarrollar algo que ya sea cartomancia, literalmente hablando. Pero yo creo que como sigo trabajando con estos oráculos de raigambre ancestral, con estos oráculos que funcionan con patrones de caída, yo creo que todavía me queda un poquito de trabajo aquí. A lo mejor el día de mañana creo un oráculo y seguro va a tener mucho que ver con este universo de los pozos de café, de la bola de cristal, ¿sabes? De los dados, del dominó. Y a lo mejor esas piezas van a aparecer dibujadas en una carta. Pero creo que todavía... con su propio... Sí, pero creo que de mientras voy a seguir jugando, lanzando estos objetos, porque también nos hacía falta rescatar lo lúdico en la adivinación. Se había vuelto tan seria últimamente con estas cosas de la influencia de Jodorowsky, con estas cosas de lo terapéutico y de la metagenealogía y del árbol genealógico y las constelaciones familiares, que en algún punto perdimos también la capacidad de divertirnos con los oráculos. Claro, sí. Y yo quiero jugar un poco más lanzando objetos. Quiero jugar. Claro, no, son los orígenes, es importante. ¿Y si alguien quiere comprar? Quiero Pues comprar bueno, que, el juego de los susurros, ¿qué tengo que hacer? pues que me escriban en redes sociales, que me busquen en mis redes sociales y buscamos la manera de hacérselos llegar. Vale, muy bien. Quería, bueno, hemos hablado ya un poquito de cómo funcionan tus cursos, ¿no? O, ¿de qué das clases ahora mismo? Imagínate que alguien en Brasil habla español y quiere hacer un curso. De Lenormand. Vale. Justo ahora estamos a la mitad del curso online de Lenormand. Y el mes que entra comenzamos con el avanzado, con la lectura de las casas. Pero ahora mismo tengo las clases grabadas de bola de cristal y de charms. Entonces, si alguien me dice, yo quiero aprender esos otros oráculos, bueno, le damos un costo reducido, le damos acceso a los videos y de una manera amigable y sorora, como de apoyo, podemos ayudar también a desarrollar ese trabajo oracular, porque ya está ahí, ya está hecho, no tengo que dar la clase, ya está grabada. Entonces, de manera solidaria podemos gestionarlo. Perfecto, muy bien. Y bueno, para terminar, que ya no te entretengo más, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para hacer una buena lectura? Mira, yo creo que primeramente mucho respeto, porque si no tienes una buena sinergia con el consultante, no va a funcionar. Entonces, lo primero es una identificación agradable. La segunda cosa que yo veo necesaria para una lectura adecuada es un buen estado mental. Si tú ese día estás muy triste o estás muy enferma, no estás al 100% para concentrarte en las necesidades del consultante. Entonces prefiero reagendar la cita porque no estás bien. La tercera cosa es un buen estado de concentración para trabajar con tus cartas. Y siempre vamos a tener algunos elementos que nos ayuden al anclaje durante la lectura. Entonces puedes tener cuarzos, puedes tener alguna representación de algo a lo que tú crees. Son cosas que te aterrizan. Regularmente yo lo que pongo es un vaso con agua y una vela.
pero porque venimos de estas tradiciones espíritas, ¿no? Claro. Entonces, eso funciona muy bien. Y la cuarta cosa es humildad. Se vale decir, me puedo equivocar, y se vale también decir, no entiendo lo que las cartas dicen. Hay veces que aunque tengamos mucha experiencia, tienes una combinación de cartas, pero no te hacen sentido con la lectura. Entonces, no somos infalibles y la humildad es necesaria de decir, no sé lo que va a pasar y me puedo equivocar. Y en medida en que tú lo expreses a tu consultante, obviamente van a crear mejores vínculos porque sabe que eres honesto y entiende que eres humano. No tenemos superpoderes cartomantes para adivinar el futuro a pie juntillas sin ninguna clase de equivocación. Otra cosa es dejar muy claro que puede obtener nuestro consultante o no de nuestra lectura. O sea, cuánto tiempo dura, cuánto vamos a cobrar y a veces hasta la línea en la que tú te inscribes como cartomante. Claro. Hay compañeros que no hacen futurología. Sí, y si claro. Tú solo trabajas esa vertiente terapéutica, es importante que lo enuncies. Y si solo haces predictivo, también es importante que lo enuncies para que mi consultante sepa perfecto qué esperar de la sesión, de tu estilo, de tu remuneración o del costo de la consulta, del tiempo, del tipo de temas que tratas. Hay gente que por ética no contesta preguntas relacionadas con salud. Es importante que todo esto se sepa antes de iniciar una consulta. Y lo otro es amor. Amor y confianza a lo que tú crees y solamente fluyes desde ahí. Muy bien. Y que sea lo que tenga que ser. Pero si alguien quiere también una consulta contigo, además de las clases, ¿tú las haces por Skype o por videollamada? ¿Haces por videollamada? Vale, perfecto, genial. Querida, muchas gracias. Es un inmenso placer siempre, nos enseñas mucho. Bueno, les hablo un poquito en português. Ajá. ¿Sí? Eu queria agradecer a disponibilidade da Yoko para, enfim, responder todas essas perguntas. Realmente ela é um expoente dentro desse universo. Acho que vale muito a pena contactá-la para os cursos e para as consultas, enfim, porque ela tem bastante coisa para passar e para dividir. A gente vai deixar aqui, né, as redes sociais e os contatos dela para quem quiser. Querida, gracias. A ti, Renata. ¿Cuándo vienes a verme? Ay, espero que pronto. A ti o a Brasil, que es uno de mis grandes sueños conocer Brasil. Sí, es verdad. No, tienes que ir a Brasil ya hemos, ¿no? Ya estás ahí en contacto con las chicas, con Tania y ya Brasil pronto el año que viene, ¿no? Ojalá, me muero de deseo de ir a una de estas fiestas gitanas con estas fogatas donde la gente baila alrededor. Que sí. Me pierden. A lo mejor puedes también dar una charla o, ¿no? Sobre que vamos a organizarte algo en Brasil para que... Ay, sí. Quiero caipiriñas y bailar con gitanas. Vale, ok, te lo organizamos, no te preocupes. Dale, mi amor. Un beso, cariño. Gracias. Chao. Gracias por el espacio. Bye.